hermanos, feliz día, gracias por acompañarnos. Vamos a entonar unas alabanzas para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Nuestro primer himno es el himno número 1, Cantad alegres al Señor. Vamos a gozarnos con este himno y cantar alegres a nuestro Señor. Nuestro siguiente himno es el 201, Canción del Espíritu. Con su espíritu de amor.
terminar, nuestro último himno, 558. Ama a tus prójimos. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios sea tuya en verdad. El que bendecirá en tus esfuerzos, con él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Hola, feliz día, hermanos queridos, gusto estar con ustedes nuevamente aquí, poder compartir la palabra de Dios. Querido hermano, no sé qué tanto conozcas de Cristo, no sé qué tanto sea tu conocimiento de Él, si abres tu Biblia o no, si ni siquiera la abres, si oras o no, la verdad no lo sé, pero Dios sí lo sabe muy bien. El día de hoy quiero compartirte un relato en la Biblia, un relato que transformó la vida de una persona, un relato en el cual tú mismo te puedes identificar, en el cual tú mismo te puedes encontrar teniendo un maravilloso encuentro con Cristo. Cómo un encuentro con Él puede transformar la vida de una persona. Antes de comenzar, quiero tener una oración para pedir la dirección de Dios y comenzar el estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más clamamos a ti, una vez más te pido, Señor, que tú me ilumines, que tú me des sabiduría de lo alto. Una vez más te ruego que sea un canal de luz por el cual fluya tu Santo Espíritu y con el cual, Señor, las personas que escuchan a través de este medio puedan ser iluminadas con la luz de tu palabra. Nuevamente te agradecemos por tus bondades y por tu misericordia y pedimos tu dirección. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano mío,
Tú sabes la situación que está pasando ahorita alrededor del mundo, estás muy enterado, posiblemente miras las noticias, posiblemente te la pasas en las redes sociales mirando, tal página de noticias dijo esto, tal página de noticias dijo esto otro, tantas personas infectadas o muertas quizás en algún otro estado o en otro país. Pero mira, más allá del desaliento, más allá de la negatividad, más allá de las cosas malas que están pasando, ¿sabes? Siempre es un buen momento para encontrarse con Dios, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen complicadas. ¿Qué mejor momento para encontrarte con Dios? Tú te puedes dar cuenta cómo es nuestra fragilidad humana, cómo algunas cosas nos sacan de balance, cómo nos orillan. Y te das cuenta que se necesita un poder único, te das cuenta que se necesita un poder sobrenatural, te das cuenta que se necesita un poder divino para poder tomar el control y guiar todo. En este día, en esta tarde, quiero compartirte acerca de la vida de Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo. Mira, Pablo fue una persona sumamente estudiada, un hombre de mucho dinero, un hombre de mucho conocimiento también. Pablo pertenecía a los fariseos, a la secta que estaba en los judíos, era una de las sectas más prominentes, una de las sectas, por así decirlo, que dominaban y eran los encargados de enseñar a los israelitas. Los fariseos y los saduceos eran los que más abundaban allí, y Cristo tuvo muchos encuentros con varios fariseos. El fariseo mayormente era un hombre docto, un hombre educado, un hombre que conocía de la palabra de Dios, conocía superficialmente, tenía mucho conocimiento como suele suceder, pero la profundidad, la verdad, la esencia se les perdía y no la alcanzaban a captar. Y Pablo era una persona, un fariseo, un hombre que tenía mucho conocimiento. La Biblia dice que él fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes líderes judíos de aquella época. Los padres de Pablo tuvieron una muy buena posición económica y lo mandaron a estudiar. Anteriormente, en aquellos tiempos, el discípulo se mudaba hacia donde estaba su maestro y lo seguía y vivía incluso con él. Ustedes pueden darse cuenta en el capítulo 1 de Juan, cuando encontró a los discípulos allí, le preguntaron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. Los discípulos seguían al maestro, incluso hasta dormían donde él estaba y aprendían de él todo el día sirviéndole. Así que Pablo tuvo que hacerlo. Pablo era un ciudadano romano de nacimiento. Fue una de las cosas que más adelante le ayudó bastante y le abrió camino para la predicación del evangelio. ¿Por qué era un ciudadano romano? Bueno, si él no era romano, él era judío. 2 siglos antes, la región donde Pablo nació, en Tarso, tenía derecho a la ciudadanía romana, pero se les comenzó a retirar y solamente se les dejó la ciudadanía a aquellas familias pudientes, a aquellas familias muy bien acomodadas. Y es muy fácil deducir que la familia de Pablo era una familia muy bien acomodada, porque lo mandaron a estudiar y porque eran ciudadanos romanos. Quiere decir que desde ese tiempo que se les había dejado la ciudadanía romana a esas personas de alcurnia, como había sido la familia de Pablo, la seguían reteniendo todavía, y Pablo fue beneficiado por eso. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículos 4 y 6, Pablo hace una descripción de él mismo y dice que él es de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. O sea, Pablo había crecido en un lugar netamente hebreo. Mayormente los hogares judíos tenían cierta influencia griega, pero Pablo no. Pablo había crecido en un hogar hebreo. En cuanto a la ley, dice fariseo, tenía mucho conocimiento Pablo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible, Pablo guardaba la ley punto por punto. No había ninguno que la guardara como él. Pablo obedecía al pie de la letra todos los mandatos. Pero le faltaba algo mucho más importante. Pablo sentía tanto celo que él comenzó a perseguir a la iglesia cristiana, aquellos que se habían entregado a Cristo después de que el Señor ascendió y le dio la encomienda a los apóstoles de ir y predicar el evangelio.
Pablo comenzó a perseguirlos como loco, con furia. Iba, los sacaba de su casa, los sacaba a rastras y permitió la muerte de muchos. Uno de ellos fue Esteban. Esteban fue una de las personas que murió. Pablo incluso estaba cuidando la ropa cuando estaban apedreando a Esteban. Pablo se convirtió en un perseguidor. Antes de convertirse en el discípulo de Cristo, su nombre era Saulo. Y a Saulo le encantaba perseguir a la iglesia, le encantaba perseguir a los cristianos, porque él pensaba que lo hacía y que le hacía un favor a Dios. Pensaba que estaba correcto lo que estaba haciendo. Por eso es que lo hacía. Pero tuvo que ocurrir algo que le cambió la vida. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, el libro de Hechos está después del Evangelio de Juan, antes del libro de Romanos. Allí tú lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento. Mira cómo comienza el relato, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, Saulo, recuerda, Saulo es Pablo, respirando aún amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea que eran cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, dice el versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mira, Pablo no se había conformado con perseguir a los cristianos de Jerusalén. Pablo no se había conformado con darle muerte a muchos allí. Pablo quería ir más allá. Pablo sentía que su religión, que la creencia de ellos estaba derrumbando, que las piedras del cristianismo caían, ¿sabes? Y sacudía a la nación judía y que toda la creencia de ellos se iba a venir abajo. Y Pablo quería ponerle fin a esa enseñanza. Pablo quería ponerle fin a ese camino. Pablo era un hombre sincero. Pablo era un hombre que estaba dispuesto a aprender, un hombre abierto, ¿sabes? Y el Señor miró eso en Pablo, en Saulo. Cuando miró ese resplandor, se detuvo. Algunos dicen que iba montando un caballo. La Biblia realmente no especifica ni dice que iba montando un caballo. Si tú miras un video, una película o algo sobre Pablo, ves que cuando viene su encuentro con Cristo, él va montando un caballo porque dice que cayó a tierra. Si traía un caballo, no, yo no sé, lo importante es el encuentro. Cayó a tierra Pablo después de que miró ese resplandor. El Señor mismo tuvo que venir, ¿sabes? Y frenar el andar de Pablo. Pablo se estaba encaminando hacia su destrucción, ¿sabes? A pesar de lo que él estaba haciendo, pensaba que era correcto. Se estaba encaminando hacia su destrucción. Yo tenía esta pregunta, querido hermano. ¿En qué dirección vas avanzando? ¿En qué dirección estás encauzando tu vida? ¿En qué dirección vas? ¿Qué persigues? ¿Sobre qué estás andando? Medita. Echa tu mirada al pasado. Mira dónde estás ahorita y mira hacia dónde te diriges. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Te conduce hacia la vida eterna? ¿O te está conduciendo hacia la destrucción? ¿Hacia dónde vas? Piensa. No es un juego todo esto, ¿sabes? Piensa hacia dónde vas. Pablo pensaba que lo que estaba haciendo era correcto, pero no. Posiblemente tú estés como Pablo haciendo cosas que pienses que están bien. Y realmente cada día te acercas más a la perdición, ¿sabes, querido hermano? ¿Qué es lo que estás haciendo? Medita detenidamente. Mira lo que dice el versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le preguntó el Señor. Pablo estaba persiguiendo a Cristo en la figura de sus discípulos, ¿sabes? Al perseguir a los cristianos fieles, Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Él dijo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, le estaba diciendo Pablo,
es muy duro que estés dando patadas contra una punta afilada. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le salió a los fariseos. Los fariseos se movían por las obras. El hacer agrada a Dios. Pero si no va acompañada de fe, de amor, eso no sirve de nada. Y Pablo le resurgió el fariseo y dice: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un encuentro con Cristo, fíjate, querido hermano, un encuentro con Cristo puede cambiar totalmente el rumbo de tu vida. Un encuentro con Cristo te puede transformar el panorama. Un encuentro con Cristo le va a dar un sentido diferente a tu existir. Un encuentro con Cristo te va a sacar de las tinieblas a la luz. Un encuentro con Cristo, ¿sabes?, te va a dar una nueva oportunidad de vida. Eso es lo que hace un encuentro con Cristo. Hubo personas que se encontraron con Cristo, ¿sabes?, cuando Él estuvo aquí en esta tierra desempeñando su ministerio. De repente Él venía de predicar y se le apareció un leproso allí y le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y el Señor extendió su mano y lo tocó y le dijo: si quiero, sé limpio. Y aquel hombre fue sanado en ese instante. Su vida se transformó completamente. Un encuentro con Cristo te va a transformar, te va a cambiar. De repente el Señor se encontró a un paralítico, ¿sabes?, que tenía 38 años. Eso se encuentra en el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y tenía tiempo ese paralítico allí, 38 años. Y cuando el Señor le preguntó si quería ser sano, ¿qué quería él? Y le dice: mira, yo estoy aquí. Y cuando desciende el ángel al agua, porque se creía que un ángel descendía y tocaba el agua y la hacía mover, y el que entraba era sanado. Y le dice: cuando yo quiero entrar, entra otro por mí. Y el Señor no hizo un ritual, no sacó ramas, ni humo, nada. Simplemente le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. La vida de ese hombre fue transformada completamente. En el capítulo 2 de Juan se narra que el Señor fue a una boda, las famosas bodas de Caná. Y se había acabado el vino. Y se acercó María y le dijo: no tienen vino. Y el Señor le dijo: ¿por qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Y ella les dijo: hagan lo que Él les dice. Ella misma reconoció que no tenía poder. Le dijo: vayan con Cristo, no conmigo. Yo en mí no hay poder, vayan con Cristo. Y el Señor le dijo: llenen las tinajas. Y llenaron unas tinajas de agua. Las tinajas de piedra. Y el Señor le dijo: saca un poco y llévalo al maestresala. Y se lo llevó, y cuando lo llevaba el hombre lo probó. El mejor vino que nunca había probado. Jugo de uva sin fermentar, no alcoholizado. Todo lo que Cristo toca, ¿sabes?, se transforma. Un encuentro con el Señor te va a transformar, hermano querido. Aquella mujer samaritana que narra igualmente San Juan en el capítulo 4. Después de ese encuentro que tuvo con el Señor en el pozo de Jacob, se convirtió en otra. Inmediatamente fue una misionera y fue a ganar almas para el Señor. Un encuentro con Cristo te va a cambiar la vida. Un encuentro con el Señor te va a convertir en una persona distinta. Aquello que piensas que es aburrido, aquello que piensas que es anticuado, ¿sabes?, te vas a dar cuenta del verdadero valor que tiene. Un encuentro con Cristo te va a cambiar. A Pablo le cambió la vida. Totalmente. Dejó de ser ese perseguidor. Un encuentro con Cristo impactará tu vida, querido hermano, completamente. Mira, hace tiempo yo escuché la historia de un hombre en una entrevista. Un hombre que había sido un asesino. Un hombre que recibía dinero, ¿sabes?, para quitarle la vida a otras personas. Él platica en esa entrevista, ¿sabes?, cómo es que fue su entrenamiento. Incluso comió carne humana, asesinaban personas, le decían: tienes que ir a matar a este, e iban, ¿sabes?, lo tenían que hacer. Ese era su trabajo. Y tú puedes decir:
¿A poco Dios puede perdonar a una persona así? ¿A poco una persona así Dios la puede cambiar? Yo te quiero decir que sí. Pablo fue la persona más entregada entre los discípulos. Y Pablo autorizaba la muerte de otros. Pablo era un perseguidor, un sanguinario. Y cuando se encontró con el Señor lo transformó. Y Pablo no tiene nada de diferente a ti. Tenía ojos, tenía orejas, respiraba, tenía frío, tenía calor, era un ser humano. Totalmente transformado. Este hombre, ¿sabes? Cuando estaba dando esa entrevista allí, le preguntaron, ¿qué te cambió? ¿Qué te hizo cambiar? Y él simplemente dijo una palabra: Dios. Dios me cambió. Dios transforma. Un encuentro con Cristo, ¿sabes? Cuando tú lo contemplas con los ojos de la fe en la cruz del Calvario y lo ves agonizante, lo que Él hizo por ti, ¿sabes? Te impresiona el corazón. Y dices, yo no puedo seguir así. Y sabes que una terapia no te va a servir. Entregarte a los pies del Señor es lo que te va a transformar. Pablo lo sabía muy bien. Sabía que no tenía otra oportunidad más que esa. Mira lo que sigue diciendo el relato. Capítulo 9 de Hechos, versículo 7 en adelante. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, asustados, oyendo a la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. O sea, escucharon esa voz que le habló a Pablo, pero ellos no vieron absolutamente nada. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo, ¿sabes? Comprendió que eso que le había pasado en el camino no había sido efecto del sol, porque estaba desvelado, cansado, tenía hambre. Pablo comprendió que ese encuentro fue algo divino, fue algo especial. Y Pablo estaba orando y ayunando, ¿sabes? Pablo no se puso a estar viendo otras cosas. Pablo inmediatamente comenzó a contactarse más con el cielo, comenzó a estar más en comunión con el cielo, más profundamente como nunca, buscando una respuesta. Porque no se le dio respuesta, ¿sabes? Cuando él preguntó qué quieres que haga, se le dijo, ve a la ciudad y allá se te va a decir, y no había llegado nadie todavía. Pablo quería saber y estaba orando, esperando que el Señor respondiese. Él sabía que no había sido algo que se había comido la noche anterior, no, para nada. Había sido algo especial. Y lo metieron de la mano, ¿sabes? Pablo, el resplandor lo dejó ciego. Era ese resplandor mucho más fuerte que el sol. La luz de Cristo. Y es la primera vez que Pablo se dejó guiar. Alguien lo tomó de la mano y lo metieron hacia la ciudad. Déjame decirte algo que Cristo desea hacer contigo, ¿sabes? Y es conducirte de la mano hasta la ciudad santa. Pero tienes que dejarte guiar, tienes que dejarte sujetar por el reconocer que no puedes. Pablo, me imagino, cuando se levantó, buscaba la manera de hacerlo por él. Pero no pudo. Así que tuvieron que tomarlo de la mano quienes estaban con él y guiarlo hacia la puerta de la ciudad y entrar allí. Eso es lo que Cristo desea hacer contigo, hermano querido. Aparte de ese encuentro maravilloso con el cual Él te quiere transformar, Él quiere tomarte de la mano, no dejar que tú vayas solo caminando, sino guiarte paso a paso hasta llevarte hacia la ciudad celestial, hacia la nueva Jerusalén. Pero tienes que reconocer que por ti mismo no puedes hacerlo. Tienes que reconocer que necesitas ser guiado. Tienes que reconocer que necesitas de Cristo. Tienes que reconocer, sabes, que tú solo no lo puedes hacer. Únicamente con su ayuda. Pablo lo reconoció, ¿sabes? Y se dejó guiar. Mira lo que sigue diciendo el capítulo 9 de Hechos, versículo 10 en adelante.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Contento Ananías, porque había escuchado la voz del Señor que tenía algo para él. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, contento, respondió: Señor, claro que sí voy a ir. Si estás leyendo tu Biblia, sabes que no dijo eso. Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. La fama de Pablo había estado corriendo a través de los pueblos y las ciudades y las aldeas. Saulo de Tarso era un perseguidor, Saulo de Tarso era un asesino, Saulo de Tarso odiaba a los cristianos, Saulo de Tarso quería barrer con todos aquellos que amaban a Cristo. Ananías lo sabía, casi diciéndole: Señor, me matas a la boca del lobo. Mira lo que le dijo Ananías: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. O sea que el rumor corría. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Recortando lo que estaba diciendo Ananías, prácticamente le estaba diciendo: Señor, tú estás loco. ¿Me quieres mandar a la boca del lobo? ¿A que Pablo me capture y me mate allá a Jerusalén? Eso es lo que tú quieres. Ananías pensaba así. Pero Dios tenía otros planes con Pablo. Mira lo que sigue diciendo, versículo 15 en adelante. El Señor le dijo: mira el Señor cómo es paciente con nosotros. Él da una orden y siempre estamos poniéndole peros. Y que Señor, y que no me gusta, y que así, y que obedece y se acabó. Mira, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Pablo había sido arrebatado de las garras del diablo, de las garras del enemigo, de la mentira, del engaño. Y toda esa fuerza, ese ímpetu, ese conocimiento, esa sabiduría, todo lo que Pablo tenía ahora estaba cambiando de dirección hacia el Señor para trabajar en su favor. Instrumento escogido me es este. Y tú, querido hermano, eres un instrumento escogido del Señor. Él te ha elegido. El que tú estés el día de hoy escuchando este mensaje es para que tengas en claro que Dios te ha escogido a ti también. Tú puedes verte a ti mismo insignificante quizás, o puedes decir: ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Dios no es como los gobernantes de este mundo, como los presidentes que necesitan audiencias para ir con ellos, para nada. A Dios no le interesan los números o la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta, si tienes un negocio no, si tienes casa no, si tienes carro no, ¿sabes? Dios te ama a ti, Dios te ha elegido a ti por lo que tú eres, no por lo que tienes. Así que no te sientas insignificante. Escucha esto que te voy a decir nuevamente: Dios te ha escogido a ti. Tú eres especial para Él. No lo dudes. Mira lo que le sigue diciendo. El Señor le tuvo que dar a Ananías la explicación porque no comprendía a Ananías. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La educación que Pablo había tenido, la manera como él había crecido, ¿sabes? A Pablo no le daba temor pararse delante de un rey y hablarle de tú a tú. Sin embargo, si hubieran mandado a un cristiano, a alguien que posiblemente no había tenido esa educación de Pablo, quizás hubiera sentido cierto temor estar ante un gobernante. Y tú puedes seguir leyendo el libro de ellos y te vas a encontrar a Pablo que casi persuade al rey Agripa. De igual cuando Dios escogió a Moisés, lo hizo porque Moisés había crecido en el palacio de Egipto y sabía cómo moverse y cómo hablarle al faraón sin tenerle miedo.
Todos los dones que Pablo tenía, el Señor los iba a utilizar en su favor para alcanzar a otras almas. Dios también te ha llamado a ti, sabes, en donde tú estás, para llevar su nombre en presencia de otros. Ahorita con esta situación que está azotando, golpeando, es cuando tú debes aprovechar y llevar el nombre del Señor. No estoy diciendo que vayas de puerta en puerta. Hay muchas maneras como tú puedes alcanzar a otros. Ahorita aquellos que están llenos de temor en sus casas, pensando que la muerte está golpeando ahí a su ventana o a su puerta, dales esperanza, compárteles palabras de ánimo, muéstrales que hay un Dios todopoderoso que lleva el control de toda la historia de la humanidad. Háblale de esa tierra nueva, de esas promesas hermosas que están en la palabra de Dios, de ese lugar en donde mora la justicia y la muerte no va a existir, ni el dolor, ni las lágrimas, ni la enfermedad. Comparte la esperanza. Lleva el nombre del Señor en presencia de otros que no le conocen. Mira lo que sigue diciendo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Mira, yo quiero ser claro contigo en esta parte. Te ruego perdones mi sinceridad y honestidad. A veces hay personas que piensan que al encontrarse con Cristo, que al entregarle la vida al Señor, se abre un sendero así, todos los problemas quedan de fuera. Mira, yo quiero ser claro contigo en esa parte. El día que te entregues a Cristo, el día que le entregues tu corazón, los problemas van a seguir siendo lo mismo, quizás hasta más. Pero escucha esto: un problema sin Cristo es terrible, es angustiante. Pero enfrentar un problema con la compañía de Cristo a tu lado no es fácil, no es sencillo, pero es muy hermoso y muy reconfortante saber que Él está a tu lado, tener la confianza de que Él te está guiando. A Pablo, mira lo que le estaba diciendo: yo le mostraré lo que es padecer por mi nombre. Sabía que iban a venir muchas pruebas para Pablo. Cuando tú estudias las cartas a los Corintios, sobre todo la segunda, donde habla de los padecimientos del apóstol, todo lo que él sufrió, Pablo sufrió muchísimo, ¿sabes? Veía la muerte a veces ahí enfrente, y el Señor lo libraba, lo rescataba y lo seguía llevando. Había una misión que cumplir. Dios tiene un propósito, una misión para ti, pero también hay pruebas. Yo te lo tengo que decir, hay pruebas, querido hermano. Pero si tú confías en el Señor, vas a salir victorioso de todo ello. Tienes que confiar, tienes que creer. Tú vas a ver las cosas maravillosas que Dios va a hacer en tu favor. Mira lo que sigue diciendo el relato, versículo 17 en adelante, capítulo 9 de Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Al final el Señor pudo convencer a Ananías. Y poniendo sobre él las manos, sobre Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hay una misión que cumplir, querido hermano. Pablo, en cuanto recibió la vista, se bautizó. ¿Por qué se bautizó? Es el símbolo, ¿sabes?, de reconocer a Cristo como tu Salvador públicamente, de dejar tus pecados, ¿sabes?, en esa muerte simbólica y nacer en una nueva criatura. Pablo no esperó a ser un bebé, ¿sabes?, nuevamente, para nada, porque el bautizo, ¿sabes?, es con ese propósito, para nacer de nuevo, dejar todo tu pasado atrás. Pero te lo vuelvo a decir, no sales convertido en un superhombre que no va a sufrir tentaciones, ni dolores, ni pesares. No, yo quiero ser claro contigo. Va a haber mucho desafío.
muchos desafíos, pero si tú te sujetas de la mano de Cristo, nada te va a derrumbar. Pablo había sido una persona que había tenido una vida llena de retos, de desafíos. Pablo había sido una persona que había disfrutado, ¿sabes?, de ciertas comodidades también, pero su vida interna, su vida espiritual estaba deshecha. Pablo no conocía de Jesús, de nada le servía su conocimiento, todo lo que él tenía, cuando desconocía a su Salvador. Mira, quiero ponerte un ejemplo, no sé si alcanzas a mirar ahí en la pantalla. Este es un billete de $1. Puedes comprar varias cosas con él, pero mira, yo quiero que tú veas lo que yo voy a hacer con él. Mira cómo lo estoy aplastando, lo estoy haciendo como una bolita de papel nada más, mira. Y lo voy a tirar aquí al suelo, no sé si se alcanza a mirar bien en la cámara, y lo voy a pisar, y le voy a dar otro pisotón, y otro más, ¿sabes? Mira. Y lo voy a levantar. Mira cómo quedó. Todo arrugado, maltratado, hasta partido en algunas partes. Pero si yo voy a la tienda y pago con él, me lo reciben. Aunque la persona de la tienda piense que lo saqué, no lo recibe. ¿Sabes por qué? Porque no ha perdido su valor. No ha perdido su valor. Y tú, querido hermano, a pesar de que el enemigo te ha aplastado, a pesar de que el enemigo te ha golpeado, te ha rebajado, ¿sabes? A pesar de que te ha dejado así como este dólar, como yo, pues todo apachurrado, todo triste, lleno de pesar, tú no has perdido tu valor delante de Dios. Tú sigues siendo valioso para Dios. Tú costaste la sangre de Cristo Jesús. Anímate a tener un encuentro con Él. No te vas a arrepentir, te lo puedo asegurar. Que Dios te bendiga. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente te damos gracias por tu palabra. Permite que nuestro corazón sea enternecido y tocado por tu Santo Espíritu. Permite que podamos tener un encuentro contigo, que quizás nuestra vida esté como ese billete, todo apachurrado, Señor, pero sabemos que somos valiosos delante de ti. Gracias por tu amor infinito y ayúdanos a confiar en ti, en Cristo Jesús. Amén.